Hola a todos, una vez más, que el Señor les continúe bendiciendo en esta hora. Eh, Vamos a la palabra del Señor y quiero compartir con ustedes otro tema bastante interesante, aplicable para el contexto en el cual estamos viviendo, y hago referencia a la mal llamada Semana Santa, que hoy el mundo religioso y muchas sectas y muchas denominaciones hoy están compartiendo. Repito, la mal llamada Semana Santa. Vamos entonces a la palabra de Dios, a mirar un texto que está escrito en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 15, y vamos a ir al verso 16. Dice el verso 16 del capítulo 15, según el Evangelio de San Juan. Dice el apóstol Juan allí: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros, dice el verso 17. ¿Sabe? Hay algo muy importante en este texto que Jesús nos enseña a cada uno de nosotros como discípulos suyos. Y es que Jesús establece una verdad maravillosa y poderosa, y es que cada uno de nosotros, dice el Señor, fuimos elegidos por Él con un propósito, y dice Jesús que el propósito es que cada uno de nosotros vayamos y llevemos fruto. Luego el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 4, capítulo 7, el verso 4 de la carta a los Romanos, dice el apóstol Pablo: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos, dice el apóstol Pablo allí, fruto para Dios. Cuando uno mira estos textos, cuando uno mira estos textos de una manera clara, de una manera simple, pues tendríamos que entender una verdad bastante simple, pero bastante poderosa a la vez. Y esa verdad tiene que ver con lo que realmente mmm, trata el ser cristiano, o con lo que todo lo que tiene que ver, o todo lo que abarca la vida como discípulo de Cristo. Quiero cambiar esa palabra cristiano más bien a ser discípulo de Cristo, porque hay una diferencia entre ser cristiano y ser discípulo de Cristo. El ser discípulo de Cristo va más allá de una simple vida llena de religiosidad, va simplemente más allá de una vida que está sujeta a sucesos religiosos temporales, tal cual como esta semana que estamos viviendo y que estamos atravesando. Es una semana que la comunidad religiosa del mundo entero utiliza para engañar a otros y para autoengañarse a ellos mismos. Y cuando me refiero a autoengañarse a ellos mismos, estoy haciendo referencia a que son personas que creen de alguna u otra manera que el estar bien con Dios, o el estar bajo los parámetros de Dios, pues simplemente tiene que ver con que se tome una semana donde se hacen muchísimos eventos religiosos, donde cada una de estas personas, aún dentro de sus casas, practica algunos rituales como el saumerio, como la lectura de rezos, como la adoración y la veneración a imágenes, santos, vírgenes y muñecos de yeso, de palo, representativos, entre comillas, claro está, a la imagen de Dios mismo. El punto de todo esto es que esta ola de religiosidad que el mundo vive cada año,
pues tiene que llevar a pensar a muchos, tiene que llevar a muchos a reflexionar en una pregunta muy importante que a la vez es interesante para cada uno de nosotros. ¿Realmente eso es lo que Dios espera del hombre? Que el hombre viva 358, 57 días al año y que simplemente se saquen 8 días de ese año para, entre comillas, olvidarse a medias de la vida pecaminosa que se ha llevado durante todo el año y simplemente optar por vivir en una santidad, repito, religiosa en base a ritos, en base a rituales, a eventos que la comunidad religiosa hoy está haciendo en este mundo? Esa es una muy buena pregunta para que cada uno de nosotros nos lo podamos hacer. Esa es una muy buena pregunta para que usted se lo pueda hacer en esta hora. Y la pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Eso que estamos haciendo, eso que el mundo religioso hace, es lo que Dios espera del hombre? ¿Realmente esos son los frutos que Dios espera que cada uno de nosotros demos delante de su presencia? Cuando nosotros hablamos de los frutos de Dios, tendríamos que ir a la Escritura, y de lo que se trata realmente la vida cristiana es simplemente de dar fruto. Es demostrar un cambio en la manera de vivir, de pensar, de actuar. En el libro de los Salmos hay un texto muy hermoso. Está escrito en el libro de los Salmos, en el capítulo 1, dice el verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, o sea, en su palabra, medita de día y de noche. Este bienaventurado del cual David, el salmista, está escribiendo, no está hablando explícitamente de un hombre religioso que practica su Semana Santa cada 365 días de su vida. Está hablando de un hombre que en su contexto medita en la palabra de Dios y que esa es su delicia y que lo hace de día y de noche. Dice el verso 3, ese hombre, dice el salmista, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es interesante que la vida de un discípulo de Cristo es comparada bíblicamente con un árbol. Y para que un árbol crezca hacia arriba, es interesante porque para que un árbol crezca hacia arriba debe primero crecer hacia abajo. Entonces el texto dice en el verso 3 que ese hombre, la vida de ese hombre, de esa mujer, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas con una intención. Dice el texto que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Entonces, volvemos al punto. ¿Cuál es la esencia de la vida como discípulo de Cristo? ¿Cuál es la verdad que cada hombre y cada mujer en el mundo entero tiene que aceptar, tiene que reconocer como una verdad absoluta? Es la siguiente. Todo hombre y toda mujer que anhela en su vida agradar a Dios con su vida misma todos los días, tiene que ser un hombre y tiene que ser una mujer que tiene completamente claro que la intención por la cual Dios ha derramado su misericordia sobre la vida del hombre a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue con un propósito específico y fundamental. ¿Cuál es? Que el hombre dé un fruto para Dios. De modo que cuando miramos y comparamos paralelamente la vida de un discípulo de Cristo y la vida de un hombre y de una mujer que simplemente es un religioso, que no ha tenido una relación, digámoslo, personal con el Señor, hay bastantes diferencias entre el uno y el otro. Y la diferencia es que simplemente el Hijo de Dios, el que ha experimentado una relación personal con el Señor, produce unos frutos. Es comparado, lo acabamos de leer, con un árbol.
Y dice el salmista que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y lo importante es que el texto dice, vamos a mirar, dice el texto algo muy interesante, dice aquí en el verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. O sea, hay un tiempo para que el hombre o la mujer de Dios produzca y dé un fruto. ¿Cuál es el tiempo? Les decía que para que un árbol crezca hacia arriba, ese árbol primero tiene que crecer hacia abajo. ¿A qué me refiero? La necesidad de fundamentar la vida en base al conocimiento de Dios. Cuando alguien fundamenta su vida, su relación con Dios en base al conocimiento de Dios, ese hombre, esa mujer, como un árbol espiritual, comienza a crecer primeramente hacia abajo, sus raíces comienzan a profundizar, a ahondar, y cuando hay un suficiente, cuando hay un buen fundamento, entonces las raíces crecen hacia abajo, y cuando el fundamento está puesto, entonces es cuando la vida del hombre, el árbol como vida del hombre, que representa la vida del hombre, va a poder crecer entonces hacia arriba. Pero eso es un fundamento y es una de las verdades del reino de Dios, que cada uno de nosotros que decimos creer en Dios, que decimos ser su iglesia, pues cada uno de nosotros tenemos que dar fruto. Y esto también lo hablo para todos aquellos que quizás son católicos o son de otra denominación, de otra creencia. Simplemente, y lo digo con todo respeto, el punto no es en qué es lo que usted crea y en qué es lo que yo crea. El punto aquí es que cada uno de nosotros, los que hablamos de Dios, los que decimos ser hijos de Dios, tenemos que aceptar una verdad, y esa verdad es que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos que dar fruto. Que el fruto es la esencia de la vida cristiana, si lo quieren llamar de esa manera, que el fruto es la esencia de la vida como discípulo de Cristo, que no existe un discípulo de Cristo, no existe un cristiano verdadero si no da fruto. Cada uno tiene que dar un fruto. Ahora, el salmista decía que da su fruto a su tiempo. Luego, en el libro de Eclesiastés, Salomón escribió algo muy interesante cuando habló que debajo del sol todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Entonces, hay un tiempo en la vida de todo hombre y de toda mujer que llega a Cristo, que es un tiempo para fundamentarse, ¿vale? Pero luego de ese fundamento, ese hombre, esa mujer tiene que comenzar a crecer para que como árbol pueda producir ese fruto. El problema es que muchos alargan ese proceso de fundamentación y pasan 5, 10, 15, 20 años, y conozco a muchas personas que aún profesan el cristianismo y tienen aún muchísimos más años, pero no se les ve el fruto por ninguna parte. Y aquí es donde comienzan muchos a exponer sus excusas y a decir, pero no me juzgue, que usted no conoce mi corazón, solo Dios sabe, solo Dios sabe qué hay en mi corazón. Otros dicen nadie sabe lo de nadie, otros dicen yo estoy esperando el tiempo de Dios, otros dicen Dios hará, otros dicen yo no me preocupo, yo todo eso se lo dejo en las manos del Señor. Otros dicen yo espero en el Señor porque Él es el que pone el querer como el hacer en todas las cosas. Entonces, de alguna manera como que se lavan las manos y se olvidan que la cuestión de dar fruto es una responsabilidad y es un desafío que cada uno de nosotros como árboles, espiritualmente hablando, tenemos delante de la presencia de Dios. En base a ese contexto que les estoy hablando, hay un texto en la palabra de Dios el cual habla acerca de el único milagro destructivo que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. No hubo otro milagro destructivo, fue el único milagro de todos los milagros que Jesús hizo aquí en la tierra, fue el único milagro destructivo que hizo. Vamos a ese texto, que es un texto muy conocido. Está en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, verso 12.
Repito, en todas las obras en el ministerio de Jesús, este es el único milagro destructivo. El Antiguo Testamento está lleno de milagros de destrucción y de juicio, pero Jesús nos mostró de una manera más perfecta la naturaleza de Dios. Ahora bien, si este fue el único milagro destructivo que el Nuevo Testamento nos relata que hizo nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos y amigos, entonces debemos de ver que hubo una lección muy importante en este suceso. Vamos a leerlo, dice el texto, al día siguiente, cuando salieron de Betania, dice el texto, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos, dice el texto, una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y dice el texto, y lo oyeron los discípulos. Este texto nos revela, nos relata algo muy interesante y creo que tiene que producir una pregunta muy, muy veraz, una pregunta que tiene que ver mucho con el contexto de este texto. ¿Cuál es esa pregunta? Es la siguiente. Cuando yo leo el verso 13, yo leo que el verso 13 dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, dice el texto, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Ahora, el verso 14 dice, entonces Jesús dijo a la higuera, la maldijo, dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Bien, aquí surge una pregunta muy interesante que tenemos que hacernos en este texto. Y la pregunta está basada en la acción que Jesús toma después de descubrir, entre comillas, ya les explico por qué les digo que entre comillas, porque Jesús no descubrió nada. Jesús sabía que en esa higuera no había fruto. Él era Dios y todo lo sabía. Para Jesús no fue ninguna sorpresa acercarse a esa higuera y hallar entonces que lo único que aquella higuera tenía era hojas. Ahora bien, el texto recalca de manera sencilla que no era tiempo de dar fruto. Analizando ese contexto, la pregunta que surge es una pregunta muy interesante y es esta. ¿Por qué Jesús maldice una higuera, un árbol de higos, porque no tiene fruto, sabiendo, escuchen esto, sabiendo que no era tiempo de dar frutos? Es como cuando alguien se acerca simplemente a un árbol de mango en tiempo donde el árbol no ha cargado sus frutos, no porque el árbol no quiere, sino simplemente porque no es el tiempo de que el árbol tenga mangos. Y entonces va y lo corta. Alguien puede decir o puede preguntarse de manera simple, bueno, qué absurdo es lo que este hombre hizo. ¿Con qué razón, con qué motivo, cuál fue el fundamento por el cual Jesús maldice una hoguera que al siguiente día, según el evangelio, otro evangelio, creo que es el evangelio de Lucas que lo relata? ¿Por qué Jesús maldice entonces una higuera que al otro día está seca y está seca desde sus propias raíces? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros hoy nos tenemos que hacer. ¿Cuál fue el fundamento? Porque suena injusto. ¿Por qué Jesús va y maldice una higuera porque no tiene higos? Pero es que la higuera parece ser que no tiene la culpa porque el texto dice que no era tiempo de higos. Y si el texto dice que no era tiempo de higos es porque la higuera no tenía fruto, obviamente, porque no era tiempo de cargar ese fruto. El punto está en el siguiente texto. Vamos nuevamente a la palabra. Dice el verso 13, y viendo de lejos una higuera
que tenía hojas. Por favor, subrayen esto. La higuera sobre la cual Jesús puso sus ojos tenía hojas. Aquí hay algo muy interesante que cada uno de nosotros tenemos que aprender. Ese árbol, el árbol de la higuera, era un árbol muy común, de hecho sigue siendo muy común en el contexto en el cual Jesús está y en el tiempo contemporáneo. De modo que había muchísimos árboles de higuera. Jesús tuvo que haber pasado, se tuvo que haber topado con muchos árboles de higos. Con muchas higueras se tuvo que haber topado el Señor. Pero esta higuera tenía una particularidad muy interesante. Si el texto nos dice a nosotros que no era tiempo de higos, entonces quiere decir que ninguna higuera tenía fruto. Ahora bien, repito, Jesús era Dios y este asunto, este evento no tomó a Jesús por sorpresa porque él todo lo sabía y sabía perfectamente que esa higuera en esa higuera no iba a hallar frutos. Pero el punto que dice el verso 3 es que cuando Jesús pone su mirada, ya uno debe de asumir la verdad implícita en el texto. Posiblemente Jesús se había encontrado con muchas higueras, pero la higuera tiene una particularidad. La higuera como planta tiene una particularidad. Si una higuera usted se encuentra una higuera y no hay tiempo de frutos, entonces la higuera, por no estar en un tiempo donde ella produce el fruto, entonces la higuera, si no tiene fruto, tampoco tiene que tener muchas hojas. No sé si me estoy explicando. En los tiempos donde no hay fruto de higos, donde no hay brevas, donde las higueras no cargan fruto, no son tiempos de fruto, entonces el árbol como tal, la planta como tal, la mata como tal, tampoco es una mata frondosa, más bien su aspecto es un aspecto de un árbol semiseco con muy pocas ramas debido a que está en un tiempo, en un lapso donde no es tiempo de dar fruto. Ese es su estado normal y natural de la higuera. Pero esta higuera tenía algo, como les decía hace un momento, algo muy particular. Y es que aunque no se encontraba en tiempos de dar higos, de dar frutos, esta higuera era frondosa, o sea, tenía muchísimas hojas. Y eso fue lo que llamó la atención, la planta, eso fue lo que llamó la atención como planta, a pesar de que no era tiempo de dar fruto, pero ella estaba aparentando tener fruto porque estaba frondosa, llena de hojas, lo cual no era natural, repito. Entonces Jesús se acerca a esa higuera. Bueno, proféticamente esa higuera hace una referencia, esa higuera es tipología de Israel. Pero la higuera como árbol también tiene una trascendencia que es aplicable a cada uno de nosotros como iglesia y que es aplicable a cada persona que pueda creer que es un hijo de Dios y que está caminando conforme a los parámetros de Dios. Esta enseñanza es muy interesante para cada uno de ellos y para cada uno de nosotros en esta hora. ¿Cuál fue el punto entonces? ¿Por qué Jesús maldice una higuera que está frondosa, que no debería estar frondosa, porque no es el tiempo de higos, no es tiempo de dar frutos? Esa higuera no debería estar frondosa, debería estar casi que semiseca, o sea, sin hojas, pero estaba frondosa. Eso es entonces el punto por el cual Jesús maldice esa higuera. Esa higuera tenía apariencia de tener fruto. Estamos viviendo un tiempo donde mucha gente vive de apariencias. Hay mucha gente que aparenta tener dinero, hay mucha gente que aparenta vivir bien cuando ni tienen dinero y realmente no están viviendo bien, lo único que tienen son deudas tras deudas tras deudas. Ese es el estado en el cual nuestra sociedad vive.
Cuando aplicamos esa verdad en el ámbito espiritual, también nos estamos dando cuenta entonces que muchos hombres fuera de la iglesia y muchos hombres y mujeres dentro de la iglesia de Cristo están viviendo de apariencias. ¿A qué me refiero con esto? Que son higueras frondosas, que son higueras llenas de ramas que están aparentando dar fruto, pero realmente cuando viene el maestro y se acerca a esas vidas, pues el maestro simplemente va a llegar a una conclusión, porque él se va a dar cuenta que lo único que esos hombres y esas mujeres tienen son apariencias. Y entonces esa enseñanza de ese texto nos deja una enseñanza profunda y maravillosa para cada uno de nosotros hoy. Dios es un Dios que espera de su pueblo y de sus hijos fruto. Y el fruto es una palabra, el fruto es un tema muy olvidado hoy en el pueblo de Dios. Esencialmente el árbol, dice el verso, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Saben, esencialmente este árbol era una imagen de publicidad falsa, teniendo hojas pero sin higos. Repito, pero naturalmente este no es el caso con estas higueras, las cuales normalmente, como les explicaba ahora, no tienen hojas y tampoco tienen higos. ¿Por qué? Porque no era tiempo de higos. No era que la higuera no tuviera higos porque no se suponía que debía tenerlos. El problema, repito, era que tenía hojas, pero no tenía higos. Las hojas decían, en otras palabras, aquí hay higos, pero no había higos. Había muchos árboles únicamente con hojas y estos no eran frondosos porque tampoco fueron maldecidos. La que fue maldecida fue esta. Entonces puede ser que en ese contexto habían muchos árboles sin hojas ni higos y estos no fueron maldecidos, pero este árbol fue maldecido porque profesaba tener fruto por su apariencia, pero no lo tenía. ¿Y qué es lo que abunda desde que el hombre cayó en pecado? Iglesia de Dios, hermanos, un mundo lleno de aparentes cosas buenas, una gran cantidad de gente con apariencia de bondad, de muy buenas intenciones, pero sin ese fruto que el Señor espera de cada uno de ellos. Gente que dice ser parte del pueblo de Dios, pero sus vidas demuestran que no han conocido a Dios y que viven solamente para sus deseos egoístas. Hay un texto que está en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Dice el texto allí en el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es interesante. Si vivimos por el Espíritu, andemos, dice el apóstol Pablo, también por el Espíritu. Para ponerlo más fácil, yo diría que fruto, podríamos decir que es una vida cambiada, una vida centrada en Cristo, una vida a la que hemos muerto a nosotros mismos para que Cristo viva a través de nosotros. Una vida que busca complacer a Dios y no a uno mismo o a la gente. Una vida cuyo tema central y prioridad es Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el texto que cada uno de nosotros acabamos de leer. Cada uno de nosotros tenemos que entender esta verdad. Y cuando hablo de entender, repito, es que este es un tiempo donde el pueblo de Dios y el hombre mismo, la humanidad entera, cada persona se debe de preguntar si su vida está cumpliendo con los parámetros del reino de Dios en cuanto al fruto de cada uno. Repito entonces, el fruto que cada uno debe de tener
o tiene delante de la presencia de Dios, primeramente es su vida, su estilo de vida. Tiene que haber un cambio en la vida de la persona. Pero ese cambio no tiene que ver con un cambio en sus propias fuerzas. Ese cambio, cuando hablo de ese cambio, estoy hablando de ese nuevo nacimiento del cual Jesús le habló a Nicodemo, nacer del agua y nacer del Espíritu. No estoy hablando de una simple reforma, estoy hablando de un nuevo nacimiento, que es lo que mucha gente no ha entendido. Hay muchos reformados en Cristo, pero Jesús no nos llamó a reformar nuestra vida. Él llamó a que nosotros nazcamos de nuevo. No es tener un verdadero nacimiento, nacer, como repito, Jesús le habló a Nicodemo, nacer del agua y del Espíritu. Entonces, el fruto hoy, dentro del cuerpo de Cristo, ese tema es un tema que hoy en día poco interés le estamos dando como pueblo de Dios, al fruto que nosotros estamos dando. Entonces, repito, no seamos como esa higuera frondosa, como esa higuera que solo tenía una apariencia de dar fruto. Y esa apariencia puede radicar en tu vida religiosa, esa apariencia puede radicar en que tú hagas parte de una congregación cristiana evangélica, en que tú digas que eres cristiano, en que tú digas que eres discípulo de Cristo, pero realmente no hay frutos. Y cuando miramos los frutos bíblicamente que debe dar un hijo de Dios, pues están relatados en este texto de Gálatas. Pero el otro fruto también tiene que ver con ir y hacer discípulos a Cristo, que es lo que conocemos todos como la Gran Comisión, ir y hacer discípulos. El hacer discípulos, el compartirle a otros el mensaje que nos hizo salvo a nosotros, también tiene que ver con el fruto que Dios espera en cada uno de nosotros. Por eso Él puso su Espíritu en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos dar fruto, para Él podamos multiplicarnos como hijos, como ovejas suyas que somos, y podamos llevar ese fruto para Él. Podamos ser un instrumento en sus manos para que otros lleguen al conocimiento del Señor. Quiero terminar entonces con esto. Este es un muy buen tiempo para preguntarnos si realmente todo lo que hoy muchos hacen de manera religiosa, eso es lo que Dios quiere que ustedes hagan. Muchos hacen sahumerios en su casa, como les decía comenzando. Otros hacen rezos y rezos que nunca hacen durante el año, pero que en esta semana sí los hacen. ¿Es realmente eso lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? ¿Ese es el fruto que el Señor está esperando? Pues pidámosle a Dios que sus misericordias estén con nosotros, porque las necesitamos. Porque en verdad, muchos dentro del cuerpo de Cristo, muchos dentro de su iglesia, no estamos dando el fruto que Él espera de cada uno de nosotros. Entonces, que no nos pase lo que les pasó a esta higuera. Que nuestra apariencia no sea una apariencia simplemente de una higuera, de una vida, de un árbol frondoso, con apariencia de dar fruto, pero realmente con cero producción de fruto en su vida espiritual. Meditemos en esto y arrepintámonos de todo corazón de ese estilo de vida lleno de esterilidad, de esa esterilidad espiritual en la cual no solamente muchos entraron, sino que están cómodos en ese estado espiritual. Que Dios les continúe bendiciendo y hasta una próxima oportunidad.